Bueno, vamos a comenzar a ver la unidad número 4. Esta unidad es una unidad fundamental en la estructura de esta materia, ya que es la unidad que nos va a abrir la puerta para poder entender las uniones químicas, para poder entender la interrelación entre los átomos cuando van a formar moléculas y por ende luego entender las características y las propiedades de los distintos sistemas, de las moléculas y de las distintas estructuras. Uno podría preguntarse, bueno, ¿para qué conocer la estructura electrónica de la materia? En realidad acá tenemos una molécula compleja. La molécula de mioglobina es una proteína que cumple una función prioritaria en el organismo, ya que es la responsable de almacenar oxígeno, aquí está la pequeña molécula de oxígeno, en el músculo. Es una metalproteína que tiene un peso molecular de 17.000. De ahí ven la envergadura de esta molécula. Esto que nosotros vemos acá, que parecen como hélices, pequeños resortes, en realidad es la cadena, es una larga cadena de más de 100 aminoácidos que se unen unos con otros para formar esta gran estructura. Dentro de esta proteína hay un grupo pequeño que se llama grupo hemo. El grupo hemo es el responsable de mantener unido al oxígeno. Y ese grupo hemo, a su vez, es un complejo en el cual tenemos un hierro central que está como +2, por eso decimos que es un hierro ferroso. Y fíjense que este hierro tiene unidas 6 moléculas, o por lo menos 6 átomos. Este nitrógeno, este nitrógeno, este nitrógeno y este nitrógeno, que forman parte de este anillo que se llama anillo porfirínico, y a su vez tiene un quinto enlace unido a un aminoácido que es la histidina, y por último tiene un sexto enlace que es el que se une a la molécula de oxígeno. Digamos, para poder entender esto y para poder entender el funcionamiento finalmente de esta gran molécula que es la mioglobina, mínimamente tendríamos que conocer cuál es la estructura de este átomo que es el átomo de hierro, que va a ser fundamental en el comportamiento de esta molécula. Entonces, digamos, el objetivo en esta unidad es entender desde el comienzo, desde el descubrimiento del electrón, cómo llegamos a conocer el átomo moderno, lo que como creemos hoy que es el átomo, o por lo menos como podemos inferir de los distintos experimentos que se hacen, cómo sería el átomo, cómo están distribuidos los electrones dentro de ese átomo, porque ellos van a ser los responsables de las propiedades de cada uno de los elementos y por supuesto de los compuestos en los cuales se encuentran esos elementos. Entonces necesitamos conocer la estructura de la materia. Bueno, nosotros ya vimos en la unidad número 1, en conceptos fundamentales, que la materia estaba formada, que los átomos estaban formados por partículas que llamamos subatómicas, que son el electrón, el protón y el neutrón, donde la relación de masas es que el protón y el neutrón son mucho más grandes que el electrón en cuanto a masa. El protón y el neutrón son más o menos unas 1835 veces mayores que el electrón. Y en cuanto a cargas, sabemos que el electrón tiene carga -1, el protón +1 y el neutrón 0. Esto en realidad es lo que ahora vamos a ver, es decir, cómo se descubrió el electrón, el protón, el neutrón y cómo están ordenados, organizados adentro del átomo. Lo primero que vamos a ver es el descubrimiento del electrón. En realidad ya hacia 1800 se sabía que en la materia había cargas. ¿Por qué? Porque se podían descomponer sustancias haciéndoles pasar corriente eléctrica. Entonces un investigador, un inglés, Humphrey Davy, propuso que los elementos de un compuesto se mantenían unidos por cargas eléctricas, por fuerzas eléctricas, porque si la electricidad era capaz de descomponerlas,
él dijo, bueno, quiere decir que se encuentran unidos por fuerzas eléctricas. A las cargas eléctricas se sugirió, antes incluso del descubrimiento por Thomson, que se las llamara a la unidad de carga eléctrica, se las llamara electrones, si bien no había evidencias todavía de su existencia. En realidad, la evidencia de la existencia va a aparecer con esta experiencia, la experiencia de los rayos catódicos que llevó a cabo Thomson en 1897. ¿En qué consiste la experiencia? Bueno, en un tubo, esto es un tubo de vidrio sellado, que se llama tubo de descarga, en el cual se coloca un gas a muy baja presión, que quiere decir muy poquitas moléculas de ese gas. A su vez, adentro hay dos electrodos, que pueden ser metales. Uno se lo llama ánodo, que es el polo positivo, y al otro se lo llamará cátodo, que es el polo negativo, que son los que permanecen conectados a una fuente de energía. Esto sería una fuente de energía eléctrica. Cuando el tubo de descarga, se llama tubo de descarga, se conecta a esta fuente de energía, se van a observar una serie de unos rayos luminosos, se va a observar una iluminación que, digamos, que aparenta ir entre el ánodo y el cátodo, ¿sí? Pero como que no se sabe bien su dirección hasta que no se hacen experiencias que permiten y ver, digamos, de dónde a dónde va esta radiación. O sea, la radiación se ve entre el ánodo y el cátodo, que aparece una radiación, unos rayos, digamos, unos rayos luminosos. ¿Qué pasa? Se hacen varias experiencias para ver la dirección de los rayos, por ejemplo, cómo se desplazan. Bueno, se desplazan en línea recta. Esto sería lo mismo, otro tubo de descarga donde acá se coloca el cátodo y acá el ánodo. Entonces ahí se ve que se dirigen en línea recta hacia el ánodo, es decir, que son, por eso se los llama después rayos catódicos. Si acá se colocara cualquier figura, se vería una sombra sobre este lugar del tubo de descarga, con lo cual también esto indicaría que parten desde el cátodo y se dirigen hacia el ánodo. Si en el medio de la trayectoria se colocara una especie de ruedita con paletitas que pudieran moverse, se ve que se mueven. Digamos que estas paletitas se mueven. ¿Qué quiere decir? Que estos rayos llevan algún tipo de partícula que tiene masa, porque si no, atravesarían esta ruedita sin moverla. Quiere decir que ahí se comprueba que además tienen masa. Y por último, cuando se los somete a la acción de un campo magnético, se observa que se desvían en el sentido en el cual se desviarían partículas que son negativas o rayos formados por partículas negativas. Entonces, con varias experiencias que hace Thomson, puede determinar, digamos, que estos rayos, los rayos catódicos, se dirigen del cátodo al ánodo y están formados por partículas negativas. Cuando él acá coloca distintos gases, distintas sustancias, el resultado siempre es el mismo. ¿Qué resultado? La relación carga-masa de esas partículas negativas, de esos electrones. Entonces, ¿qué es lo que dice Thomson? Que esta partícula es una partícula universal, que está presente en toda la materia. ¿Qué es lo que puede averiguar? La relación carga-masa nada más. No puede averiguar con esta experiencia ni la carga ni la masa de ese electrón. Pero hasta ahí, digamos, el descubrimiento del electrón con sus características. Después, en 1886, trabajando de la misma manera, también con tubos de rayos catódicos, pero con la característica de tener el cátodo perforado, ven ahí que está perforado, aparecen además de los rayos catódicos unos rayos nuevos que se llaman rayos canales. Rayos canales se los va a llamar porque justamente son capaces de atravesar el cátodo perforado. ¿De dónde a dónde? Bueno, justamente se van a dirigir hacia el cátodo. Y como el cátodo es el negativo, entonces, ¿qué carga tendrán esos rayos canales? Carga
positiva. Entonces se descubre adentro de ese tubo de rayos catódicos que se generan rayos positivos. En realidad esos rayos positivos son rayos que se generan porque los rayos catódicos lo que hacen es sacar electrones de los átomos que están allí y esos átomos se convierten en iones positivos. Esos iones positivos son los que se dirigen hacia el cátodo, lo atraviesan e impactan en esta parte de la pantalla fluorescente. Entonces se ve que aparecen estos rayos canales que son rayos positivos. ¿Qué pasa? Se hace esta experiencia con distintos elementos que se colocan adentro del tubo de descarga y todos producen distintas relaciones carga-masa, esa misma relación carga-masa que habíamos visto en la experiencia de Thomson, también se determina acá para distintos elementos. ¿Qué es lo que se observa? Se observa como una regularidad de los valores carga-masa para distintos iones. Y entonces esto generó el concepto de que existe una unidad de carga positiva a la cual se la llamó protón. Cuando se trabaja con el átomo más pequeño, que es el átomo de hidrógeno, se obtiene una relación carga-masa para los rayos positivos provenientes del hidrógeno, ¿sí? Estos iones que se generan, una relación carga-masa que es 1836 veces menor, la relación carga-masa, ¿no? A la del electrón, a la que se había descubierto en la experiencia de Thomson. Más adelante, cuando se determina cuál es la carga y la masa del electrón, se observa entonces que la diferencia entre estas partículas no residía en la carga, sino que residía en la masa. Y que esta partícula, a la cual se la llamó protón, proveniente justamente del hidrógeno cuando pierde un electrón, cuando pierde su único electrón, digamos, a esta partícula positiva se determinó que tenía una masa 1836 veces mayor que el electrón. Esto en realidad se va a poder determinar no en este momento, porque en este momento lo único que se determina es la relación carga-masa del protón, sino más adelante cuando Millikan, bueno, eso viene ahora, después del, cuando Millikan hace la experiencia de la gota de aceite. ¿Sí? Pero de cualquier manera, esto va a permitir descubrir la partícula positiva más pequeña, que es la proveniente del ion hidrógeno, a la cual se la llama protón. Ya teníamos partículas positivas entonces y partículas negativas presentes en la materia. Hubo unas experiencias posteriores muy importantes para las cuales primero tenemos que contar que se descubrieron los rayos X y también la radiactividad, porque se van a necesitar para experiencias que aparecen más tarde. Los rayos X se descubren en 1895 por parte de un alemán, Röntgen, y se lo descubre trabajando también con rayos catódicos, pero se los hace impactar a esos rayos catódicos sobre vidrio o sobre algunos metales y cuando se produce ese impacto aparecen unos nuevos rayos que como eran desconocidos se los llama rayos X y después le queda el nombre. Esa X es la X de incógnita, ¿no? Después, con el tiempo, igual siguen llamándose rayos X. ¿Qué características tenía esta radiación? Que era una radiación muy penetrante, capaz de oscurecer una placa fotográfica protegida con papel, capaz de producir fluorescencia en diversas sustancias, pero no era una radiación cargada, no eran rayos que tenían carga, ni carga positiva ni carga negativa, sino que tenían una alta energía. Por supuesto, hoy por hoy con muchísimas aplicaciones. Entonces, ahora sí podemos explicar la siguiente experiencia, que es la experiencia de la gota de aceite de Millikan, que la hace Robert Millikan en 1909.
Esta experiencia fue fundamental porque permitió determinar la carga del electrón y por lo tanto la masa, teniendo en cuenta la relación carga-masa que ya había determinado Thomson. ¿En qué consiste la experiencia de Millikan? Bueno, en tener un recinto, este cilindro, en el cual hay dos placas cargadas. Este plato está cargado positivamente y este plato está cargado negativamente. Si bien acá no se ve, obviamente esto está conectado a una fuente de energía, a una fuente de voltaje. Hay un plato cargado positivo, un plato cargado negativo. Por encima de este plato cargado positivamente se produce una pequeña aspersión de gotas de aceite, es decir, pequeñísimas gotitas de aceite. Como este plato está perforado, tiene ahí un pequeño agujero, una pequeña perforación, algunas gotitas, muy poquitas, caerán por acá. ¿Qué pasará con las gotas? Las gotas tratan de caer simplemente por efecto de la gravedad, ¿verdad? Van a tratar de caer. Pero esas gotas, acá, cuando llegan acá, son irradiadas con rayos X. Se las irradia con rayos X. ¿Qué característica tienen los rayos X que explicamos recién? Son rayos de muy alta energía, por eso se los llama rayos ionizantes, porque son capaces de producir iones. ¿Qué quiere decir? Le sacan electrones a los átomos, en este caso a las moléculas de aire que se encuentran ahí en el camino, y esos electrones se les pegan a las gotas de aceite, que por supuesto eran neutras. Entonces las gotas de aceite empiezan a tener carga negativa. Bien, entonces imagínense la gotita de aceite se carga negativamente, entonces la pregunta es, ¿seguirá cayendo? Probablemente no. ¿Por qué? Porque esta placa, que es la placa negativa, la va a repeler. ¿Qué tenderá a hacer? Tenderá a subir, porque esta placa positiva la atrae, porque la gotita de aceite va a estar cargada negativamente. Fíjense que acá hay una mirilla por la cual está mirando el observador, la persona que hace el experimento. ¿Y para qué la utiliza? Justamente para que cuando ve una gotita, poder estabilizarla, dejarla quieta. Para poder dejarla quieta, ¿qué tiene que pasar? Tienen que estar iguales la tendencia a caer, que es fuerza de la gravedad, con la tendencia a subir, ya sea por repulsión o por atracción electrostática. Se trabaja matemáticamente con esas dos fuerzas, la que tiende a bajar y la que tiende a subir, igualándolas, porque justamente la gotita se va a quedar quieta aquí, y de allí se puede determinar cuál es la carga de cada gota. Trabajando matemáticamente se determina cuál es la carga de cada gotita. La masa se la conoce, digamos, porque digamos, acá se sabe, digamos, qué masa van a tener las gotitas en función del grado de división que tengan las gotas, en función de la atomización. ¿Qué es lo que se observa? Se observa que todas las gotas tienen distinta carga. ¿Por qué? Y bueno, simplemente porque se le han pegado distinta cantidad de electrones. Pero todas esas cargas son múltiplos del mismo número. Eso es lo que sí es importante destacar. Y ese número es la carga del electrón. Entonces, la experiencia de la gota de aceite de Millikan permite determinar la carga de cada electrón. Como ya Thomson había determinado la relación carga-masa del electrón, esta relación, si ahora conocemos la carga, entonces a partir de allí también vamos a poder conocer la masa del electrón. Entonces, la experiencia de la gota de aceite de Millikan fue muy importante porque permitió determinar la carga y la masa del electrón. Primera partícula entonces ya totalmente bien identificada. Otra cosa importante que pasó más o menos en la misma fecha del descubrimiento de los rayos X fue el descubrimiento de la radiactividad, que en realidad comienza con Becquerel en 1896 y continúa con María y Pierre Curie.
Becquerel trabaja con una sal de uranio y descubre que el uranio emite una radiación muy potente que era capaz de oscurecer placas fotográficas protegidas con papel, incluso era capaz de atravesar hojas metálicas muy delgadas, en ausencia de cualquier estímulo. Quiere decir que era una radiación natural que producían esas sustancias. Esas sustancias más adelante se van a llamar sustancias radiactivas, las que son capaces de emitir naturalmente esa radiación. Cuando esa radiación se la somete, esta radiación, ¿no es cierto?, que emite la sustancia, se la somete a la acción de un campo magnético, se ve que a su vez se descompone en tres radiaciones diferentes: la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. La radiación alfa se desvía en el sentido de una radiación positiva, la radiación beta se desvía en el sentido de una radiación negativa y la radiación gamma no se desvía porque no tiene carga. Bueno, acá aclaración, ¿no? En 1903, María Curie gana su primer premio Nobel por las investigaciones con sustancias radiactivas junto con su esposo y con Becquerel. María Curie va a ser la única mujer, primero va a ser la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única que lo gana 2 veces. Bien, entonces esto va a ser importante. Bueno, acá algunas características más de estas radiaciones. A modo informativo nada más, simplemente porque nos sirven para la próxima experiencia, que es la de Rutherford. La radiación alfa, que es la que vamos a usar ahora en la próxima experiencia, es una partícula pesada porque es como si fueran núcleos de helio. Es decir, el helio, recuerden que es, el helio tiene número atómico 2 porque tiene 2 protones, pero su número másico es 4 porque tiene 2 protones y 2 neutrones. Entonces en el núcleo hay 4 partículas, entonces es un átomo, digamos, dentro de las partículas pequeñas, es un átomo pesado que tiene 2 cargas positivas porque ha perdido 2 electrones. Entonces tiene un poder de penetración hasta el de las hojas de papel. Las partículas beta en realidad están formadas por electrones y pueden penetrar hasta láminas de aluminio de hasta 1 milímetro de espesor. Y las partículas no, la radiación gamma es una radiación de muy alta energía que es capaz de atravesar un bloque de plomo. Por eso, o un bloque de concreto. Por eso es que todo aquello que es radiactivo debe ser protegido, como aparece acá, con estas cámaras de plomo bien, bien gruesas, que son las únicas que permiten aislar la radiación del exterior, es decir, del sistema, digamos. Si este es el sistema, bueno, la única forma de aislarlo es con cámaras de plomo o de concreto súper gruesas, teniendo en cuenta la radiactividad producida por la sustancia. Esto nos interesa porque las partículas alfa las vamos a utilizar o van a ser utilizadas en la próxima experiencia, que es una experiencia muy importante. Solemos preguntar algo de esto en los exámenes finales, no en los parciales, por supuesto. En 1910, Rutherford y sus colaboradores realizan una experiencia muy importante. Van a bombardear una finísima placa de oro con un espesor muy, muy chiquito, 4 por 10 a la menos 5 centímetros. La van a bombardear con partículas alfa provenientes de una fuente radiactiva. En este caso se utiliza el radio como fuente radiactiva. De esa radiación se va a utilizar solamente las partículas alfa, que son, ya lo dijimos en la diapositiva anterior, son partículas positivas relativamente pesadas. Alrededor de esta lámina de oro tan finita, uno podría imaginársela como una lámina muy finita, casi transparente de oro. ¿Vieron? Como el papel metálico, como la hoja de papel metálico, pero bueno, más finita todavía, del papel de aluminio. Bueno, esto se rodea con una pantalla de sulfuro de zinc que es fluorescente, que sería como una pantalla detectora. ¿Qué me va a permitir? Detectar cuántos de estos rayos
pasan, atraviesan la lámina de oro y cuántos se desvían en el caso que se desvíen, en el que haya alguna desviación en su trayectoria. Vamos a ver dónde impactan esos rayos porque vamos a usar la pantalla de sulfuro de zinc como un detector, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban los científicos cuando hacen esta experiencia? Bueno, el mismo Rutherford lo cuenta en una conferencia que da, que se asombró completamente cuando observó que algunos rayos, en vez de atravesar la lámina de oro, se desviaban de su trayectoria. Impactaban con ángulos muy diversos en distintos lugares. Imagínense este, viene así y se desvía para acá, este viene así, se desvía para acá, incluso logró observar algunos que prácticamente volvían a la fuente. Si bien la mayoría de los rayos atravesaban la lámina sin ningún inconveniente, él dice, bueno, ¿cómo podían explicarse estos hechos? Porque en sus propias palabras, cuando da una conferencia, dice, es como estábamos bombardeando la lámina de oro como si estuviéramos agregando proyectiles de un rifle sobre un papel de seda. Entonces, claro, ¿qué es lo que esperaban? Que finalmente todos los proyectiles atravesaran ese papel, entre comillas, como si nada, era imposible que se desviaran de su trayectoria. Entonces ahí es donde empiezan a buscar cuál es la razón por la cual se desvían esos rayos de la trayectoria. Se hacen pruebas con distintos metales, se cambia el oro por otros metales y se obtienen resultados similares. Se hacen muchos cálculos y se trabaja matemáticamente. Y bueno, y Rutherford lo que termina de concluir es que en realidad lo que él dice es que cada átomo contenía un núcleo, un núcleo muy pequeño, mínimo, donde estaba toda la carga positiva y toda la masa del átomo. O sea, como que era muy denso. Y que estaban rodeados de electrones, que los electrones son casi insignificantes, dejando una gran cantidad de espacio vacío alrededor de ese núcleo. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los rayos alfa obviamente atraviesan sin ninguna dificultad la lámina de oro, pero algunos que pasan muy cerca del núcleo o directamente que chocan contra el núcleo, son capaces de desviar su trayectoria. ¿Qué cosa podía hacer desviar la trayectoria de esas partículas alfa tan potentes y tan positivas? Bueno, algo que fuera muy denso y que a su vez también fuera positivo. Entonces, esta conclusión de Rutherford va a ser muy importante y continúa siendo válida hasta la actualidad. Es uno de los avances más importantes en el conocimiento de la estructura del átomo. Rutherford va a decir, el diámetro de la porción ocupada por un átomo es de 10.000 a 100.000 veces mayor que el tamaño del núcleo. Esto en la actualidad se sabe que es así, se mantiene y a su vez además se sabe la cantidad de partículas que hay en el núcleo, es decir, el número exacto de protones que hay en el núcleo. Él ya dijo, bueno, las partículas positivas están acá y también acá está toda la masa del átomo, porque en realidad la masa de los electrones es prácticamente insignificante. Entonces, ¿qué es lo que piensa Rutherford? Bueno, que el átomo es un sistema como el sistema planetario, donde tenemos un núcleo muy pequeño digamos, en ese momento, con la carga positiva y la masa del átomo, y él piensa, bueno, los electrones están girando a su alrededor en órbitas circulares. Órbitas núcleo-electrones.
parece algo bastante coherente, pero digamos, no sirvió este modelo, el modelo del sistema planetario, en principio, porque el electrón que se está moviendo a una velocidad constante en las órbitas circulares generaría una aceleración. Y a su vez, otro principio de la física clásica dice que cualquier carga, porque los electrones tienen carga, que están sometidos a una aceleración, emiten energía, es decir, pierden energía. Entonces, ¿qué pasaría? Los electrones caerían todos sobre el núcleo y terminarían pegados allí. Y esa no era la realidad. Para solucionar o explicar esto, se va a necesitar utilizar la teoría cuántica de la radiación formulada por Planck y que va a utilizar el próximo modelo atómico, que es el modelo de Bohr. Nos faltaba descubrir una partícula que recién se va a descubrir varios años más tarde, en 1932. A pesar del éxito que había tenido la experiencia de Rutherford al explicar la estructura atómica, igual, digamos, no se encontraba bien cuál era la relación, digamos, se sabía cuál era la relación entre, por ejemplo, el hidrógeno y el helio. El átomo de hidrógeno tiene un protón y el helio tiene dos protones. Por lo tanto, la relación de masas, ¿cuál debería ser? 2:1, es decir, el helio debería pesar el doble que el hidrógeno. Sin embargo, la relación de masas era 4:1. Es decir, el helio era 4 veces más pesado que el hidrógeno. Por lo tanto, ya se intuía que allí había otra cosa que aún no se había descubierto. Fue Chadwick, en 1932, que trabaja con una experiencia muy similar a la de Rutherford, pero bombardeando una lámina de berilio, otro metal, ¿no? Metal del grupo 2 de la tabla periódica, lo bombardea con partículas alfa de la misma forma que en el caso de Rutherford, y lo que observa es que el metal emite una nueva radiación desconocida, una radiación de muy alta energía, o sea, similar a la radiación gamma, que la vimos como dentro de las radiaciones emitidas por las sustancias radiactivas, o sea, de muy alta energía. Y luego en experiencias posteriores se determina que esa radiación, que obviamente no tenía carga, por eso era como la radiación gamma, estaba formada por partículas muy similares en masa al protón. A esas partículas se las llamó neutrón. Y entonces hasta aquí nosotros ya tenemos las tres partículas subatómicas: electrón, neutrón y protón. Y ya sabemos que en el núcleo está toda la masa del átomo, es decir, los neutrones y los protones, y toda la carga positiva, y los electrones están en la periferia. Por ahora, en un sistema, hasta Rutherford, en un sistema similar al planetario, pero no totalmente explicado, por lo menos en forma teórica. En realidad, va a tener que venir